No, que yo Bueno, sepa, espectaculares. No sé Hola nada. Martín Tetaz, ¿cómo estás? Pero muy bien, acordándome de uno que era, la propaganda era Tubi 3 y Sí. Tubi 4, ¿se acuerdan? Claro, nos acordamos, la El cantamos. Tubi 4 era el mío, el que me gustaba más a mí, era espectacular. Claro, Espectacular era otro el Tubi gusto 4. el Tubi 4 que el Tubi 3, no Oh. era el mismo. Para mí era una cuestión de tamaño, pero no quiero discutir. Era No, otro. No le quiero discutir al diputado Era porque si distinto, no. era No, distinto, era distinto. Martín, obvio que era distinto. Sí, y vos, caramelos media hora, ¿sí o no? Sí, absolutamente. Sí, a claro, full. nombre de bien. Bueno, Bah, vamos a hablar de cosas ponele. menos gratas que las golosinas. Estábamos hablando recién con Cami del tema de la recomposición para los jubilados. Ya explicó el gobierno que la va a vetar en el todo a esta recomposición. Me llamó la atención que el expresidente Macri salió a bancar el veto, salió a decir que le parece que ya no se puede discutir la necesidad del equilibrio fiscal. Es más o menos su textual. A ver, acá lo tengo. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio. Si me lo acordaba de memoria. ¿Por qué me acuerdo la frase de Macri de memoria? Un disgusto, no debería. No por Macri, la frase de ningún Tu político mezcla de entre memoria. politóloga y periodista. No, mal, mal. Es la definición Porque perfecta. todo eso lo tengo en el disco duro y no por nada personal con Macri. Digo, recordar una frase de memoria no al lugar. Pero bueno, volvemos a Martín Tetaz. Y la pregunta que te hago un poco se la hacía Camila. Primero, ¿cuál es el impacto en términos de déficit fiscal? Porque viste que está muy discutido el número, si es 0,4, 0,5, 1, 1,5. Hay alguien que no sabe hacer la cuenta en el medio. Bueno, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo 0,4, ¿no? Que es lo que nosotros miramos para tomar decisiones fiscales siempre. Dicho eso, Marina, no hay una discusión de equilibrio fiscal acá, no hay nadie que dude del equilibrio fiscal del gobierno. Vos fíjate que tan es así que el gobierno ya sabía que esta ley estaba aprobada en diputados, que se iba a aprobar muy probablemente en el Senado, y la semana pasada habilitó un gasto de 100.000 millones de pesos para los servicios de inteligencia del Estado. Entonces quiere decir que no había riesgo de equilibrio fiscal hasta la semana pasada, por eso el gobierno estaba disponiendo mayores gastos, y de hecho, cuando uno mira esto en perspectiva dinámica, la economía tiene hoy la recaudación de impuestos vinculados a la actividad por culpa de la crisis 20% abajo del año pasado. Claro. Obviamente ya el propio presidente le habían hecho una entrevista hace cosa de un mes y ya había anticipado que cuando la actividad económica se recupere un poco, la recaudación iba a volar también. Así que no hay ninguna discusión ni ninguna duda respecto del equilibrio presupuestario, y si así la hubiera, nosotros le dimos herramientas durante la ley bases al presidente para financiar ese aumento ahora a los jubilados. Le dimos el aumento del impuesto al tabaco en su momento, que incluso Sí. la Libertad Avanza había votado en contra, y le dimos también la posibilidad de que aumente, de que elimine 2 puntos del PBI de beneficios fiscales, lo que se llama gastos fiscales, Sí. que son beneficios de empresas, de grandes empresas, la de Tierra del Fuego la más conocida, pero también Mercado Libre, automotrices de Córdoba, algunas que están en la provincia de Buenos Aires, en fin. Tiene el gobierno herramientas, lo que tiene que elegir es la prioridad, y ahí lo que está en duda, me parece que esta semana quedó claro, es que el gobierno tiene prioridades distintas de las del resto de la sociedad. Y también, bueno, estuve leyendo tu hilo de tweets sobre el tema y vos lo que decís es que la ley salió con más de 2/3 del Congreso y que si hubiera veto, que todo indica que lo va a haber, el Congreso podría conseguir la misma mayoría calificada e insistir. Y yo digo, ¿no sería una torpeza vetar algo si el número le da a la oposición, vamos a decir, para la insistencia? Porque ahí pagas 2 veces el costo. No, absolutamente. No solo paga 2 veces el costo, sino que el presidente, si eso ocurriera, debilita mucho su principal herramienta, que es la herramienta del veto. Entonces, Claro. el veto es ese tipo de herramienta que vos en realidad mejor la tenés como amenaza, no para usarla. Porque cuando la usaste es porque ya perdiste una discusión y la tenés que Sí. empezar a usar, Sí. y no tiene mucho sentido además amenazar con el veto total, porque podría quedar en el peor de los escenarios el presidente. Se especulaba, inclusive en la previa y en la negociación en el Senado, con que en una de esas había una negociación posible. El presidente decía, si hacen algún cambio en la ley en el Senado y la ley sale con el 8% de aumento para los jubilados, pero sin el incremento por el RIPTE para el año que viene, en una de esas nosotros no la vetamos. Bueno, entonces eso había una posibilidad de ir a un veto parcial, que es más difícil de insistir en el Congreso si el veto fuera un veto parcial. Pero si el veto es un veto total, está sirviendo en bandeja la insistencia del Congreso. Así que me parece que no yo no se lo aconsejaría al presidente, pero bueno, está en todo su derecho él de ejercer su derecho de veto, y si quiere hacerlo, lo va a hacer, no pasa nada. Bien, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Fue una semana
complicada para el gobierno en materia legislativa por esta cuestión, por el tema del rechazo al DNU con los fondos reservados de la CIDE. ¿Crees que hay algún riesgo para Santiago Caputo en todo esto? ¿Crees que podría estar en riesgo en algún sentido o en la picota? Yo sé que el presidente lo desmintió, pero... En riesgo no creo. Es evidente que la decisión del Congreso es limitar un poco el poder del Ejecutivo, sobre todo sabiendo que estos eran fondos de mucha discrecionalidad, que iban a una función que generaba más dudas que certezas. Entonces, bueno, hay un poco más del control del Congreso. Hay que perderle un poco el miedo también a esto de uy, guarda, que si el Congreso vota, uy, guarda, que si el presidente veta. Esto es el juego parlamentario normal en cualquier país donde el Parlamento funciona como un contrapeso del Poder Ejecutivo, y está bien que sea así, está bien que después el presidente si quiere vete, no pasa nada con esto, es el juego normal del sistema parlamentario. Totalmente. Bueno, y lo último, Martín, es imposible abstraernos del tema Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, la causa de violencia de género, y trascendieron nuevas imágenes de la ex primera dama, esta vez un video donde se está pasando una de esas bolitas que van al congelador, al freezer para... Sí, hielo, sí. Aplicándose frío seco. Frío seco para desinflamar y bueno, la verdad que es una acusación gravísima, hechos que habrían ocurrido en la residencia presidencial. Te pido una mirada, una reflexión y Mirá, sobre todo pensar que es un tipo que tiene una jubilación de privilegio, ¿no? No, eso es una barbaridad y hay proyectos en el Congreso ahora para eliminarla directamente. Ahora, vos sabés que nosotros lo hemos entrevistado y a vos te consta porque estabas en Radio Mitre cuando lo hacíamos antes de que fuera presidente Alberto Fernández, y siempre fue una persona violenta y después fue violenta en las redes sociales y a mí no me sorprende lo más mínimo. Obviamente uno piensa que esa violencia tiene un límite, ¿no? Y que sobre todo nunca puede ser ejercida nunca sobre una mujer, obviamente, y mucho menos con esa asimetría de poder. Pero es evidente que bueno, lo que uno piensa a veces se queda corto con lo que puede pasar y el presidente no tenía esa contemplación, ¿no? Dios mío, sí. ¿Crees que Cristina sabía? Mirá, que sabía quién era Alberto Fernández no tengo ninguna duda, que absolutamente. Si alguien sabía acá con qué bueyes se estaba arando, no tenga ninguna duda que era Cristina. Inclusive ella había tenido un enfrentamiento muy grande con Alberto Fernández y toma la decisión, aún sabiendo todo lo que implicaba Alberto Fernández, de que fuera presidente porque era la manera de mantener el poder. Bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Sí, va a ser difícil la recomposición no sé si decir del peronismo, pero del kirchnerismo seguro. Sí, no cantemos tanta victoria igual porque viste que en política nunca nadie está muerto y después se terminan recuperando. Entonces, no, por supuesto sí, de la figura de Alberto Fernández, de su carrera política, por fortuna. Pero bueno, no subestimemos al kirchnerismo porque es mejor hacer de cuenta que no está muerto ni enterrado. Estoy de acuerdo contigo. Gracias, Martín, por la comunicación. Un beso, chicos, hasta luego. Adiós, señor. Muchas gracias. Era Martín Tetaz, diputado nacional por la Unión Cívica Radical Renovación, en el aire del Observador 107.9. Calabró 107.9.